Era el principio de los años 90 en Venezuela. La economía se veía cada vez más afectada por la recesión internacional, la caída de los precios del petróleo y algunos otros factores externos, pero sobre todo se debía a los problemas de corrupción que había en la política dentro del país en ese entonces. Esto provocó que para finales de los años 80 y principios de los 90, los precios de alimentos y servicios básicos como el agua y la luz aumentaran, los sueldos disminuyeran y el país entró en una crisis económica que puso en descontento a una gran parte de la población. Llegó el 4 de febrero de 1992 y un convoy militar liderado por un joven desconocido intentó hacer un golpe de estado para derrocar al entonces presidente Carlos Andrés Pérez, pero no tuvieron éxito. Se trataba del teniente coronel Hugo Chávez, quien después de haber liderado aquel fallido golpe de estado, fue encarcelado, pero la gente comenzaba a hablar de aquel líder revolucionario como alguien que podría salvar al pueblo venezolano de los malvados políticos neoliberales. Hablaban de Hugo Chávez como un mesías. Chávez es un comandante. Lo que hicieron fue buscar el mejoramiento de Venezuela. Pasaron 2 años desde su encarcelamiento y en 1994 fue liberado por el entonces presidente Rafael Caldera y se eliminaron todos los cargos que tenía Hugo Chávez, con lo cual, ahora si lo deseaba, podría postularse para obtener un puesto político. Mientras todo esto sucedía, durante los años 90, Venezuela se iba hundiendo cada vez más en la miseria. Aumentaba la pobreza, la corrupción, seguían subiendo los precios de servicios y alimentos y una devaluación del más de 70%. Y por si fuera poco, los crímenes, el narcotráfico y la guerrilla colombiana de las FARC que se había extendido hasta Venezuela se incrementaban año con año. Lógicamente, y como era de esperarse, dentro de todo este contexto, los venezolanos ya estaban hartos de los resultados del gobierno y sentían que cualquier opción de cambio sería mejor que seguir votando por los mismos partidos tradicionales. Es entonces cuando reaparece Hugo Chávez en la vida pública de Venezuela y en 1997 fundó su propio partido político llamado Movimiento Quinta República, que entre otras cosas proponía cambiar la constitución y cambiarle el nombre al país que en ese entonces era República de Venezuela, considerada la Cuarta República, y nombrarla República Bolivariana de Venezuela, o en otras palabras, hacer una quinta transformación de la República, y es por eso que al partido político lo nombraron Movimiento Quinta República. Pero además del partido político, Hugo Chávez se presentó a sí mismo como el nuevo libertador Simón Bolívar y prometía una revolución que repartiría la escasa riqueza de Venezuela principalmente hacia los más pobres, además de prometer en todas sus campañas que acabaría con toda la corrupción de Venezuela. Simón Bolívar, veo que es un personaje muy importante en Venezuela, es el libertador de América, que de hecho él fue quien inició, pero sí, digamos, quien se hizo más reconocido por el movimiento libertador de varios países, y bueno, es venezolano, entonces es muy importante para ustedes en su historia. Y ahora, pues bueno, es un personaje bastante histórico y sobre todo alguien que Hugo Chávez adoptó como el estandarte de todo su movimiento. Yo creo que agarró la ideología de Bolívar y la usó para su campaña política, para decir, todos los venezolanos podemos ser tan importantes en la historia como Bolívar. Hizo sentir al pueblo así de importante e hizo sentir al pueblo, a las personas de Venezuela, como este señor Bolívar es un héroe. En su momento liberó 5 países de Latinoamérica y ahora nosotros también podemos hacer ese cambio. Ese fue como el ideal que vendió Chávez y así fue como ganó su popularidad entre la gente más humilde, entre los grandes empresarios que al principio de su campaña lo apoyaron y demás. Para finales de 1998 llegaba la temporada de elecciones presidenciales. Más de la mitad de la población estaba inmersa en la pobreza y para este entonces ya había muchísima gente venezolana que veía en Chávez una esperanza para terminar con la corrupción, aunque algunos otros predecían otro panorama para el país. ¿Qué le espera a Venezuela con Chávez? Una dictadura. Una dictadura de Chávez o una dictadura producida por la llegada de Chávez al poder. Y esto va a retrotraer a Venezuela a los tiempos de la dictadura. Esto es lo más lamentable. Y esto no le trae ningún beneficio al país. En aquella entrevista previa a las elecciones presidenciales, el expresidente Carlos Andrés Pérez, además de afirmar que en caso de que ganara Chávez, Venezuela se convertiría en una dictadura, también explicaba el motivo por el cual la mayoría de los venezolanos estaban apoyando a Chávez y no a los otros candidatos.
Bueno, y si no es Irene, entonces ¿quién? Bueno, es que aquí, si usted ve las encuestas, no hay nadie más que Chávez, porque este pueblo no está votando por un presidente, por alguien que nos ofrezca un futuro. Aquí se está votando, como lo dije hace un rato, por un vengador, por alguien que venga a destruir esto. Con palabras un poco toscas del pueblo, aquí bueno, no nos importa, pero Chávez va a acabar con esta vaina. Eso es lo que está diciendo la gente. Sí, esa es la gente, sí. Al final llegaron las elecciones y, como era de esperarse, Hugo Chávez ganó su primer mandato como presidente de Venezuela. La esperanza de la gente, que estaba harta de los partidos tradicionales, lo llevó a la victoria, y después del triunfo declaró en entrevistas que él no buscaba crear una dictadura en Venezuela como algunos suponían. Dicen que no es demócrata. ¿Usted está dispuesto a entregar el poder después de 5 años? Claro que estoy dispuesto a entregarlo, no solamente después de 5 años, yo he dicho que incluso antes, porque nosotros vamos a proponer aquí una reforma constitucional, una transformación del sistema político para tener una democracia verdadera, mucho más auténtica. Si, por ejemplo, yo a los 2 años resulta que soy un fiasco, un fracaso, o cometo un delito, un hecho de corrupción o algo que justifique mi salida del poder antes de los 5 años, yo estaría dispuesto a hacerlo. Pero al llegar al poder, lo primero que hizo fue cambiar la Constitución bajo el argumento de que esa Constitución había sido creada por los antiguos opositores y que la nueva república necesitaba nuevas leyes a favor del pueblo. Juro delante de Dios, juro delante de la patria, juro delante de mi pueblo, que sobre esta moribunda Constitución haré cumplir, impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la República Nueva tenga una carta magna adecuada a los nuevos tiempos. Lo juro. Durante 1999, Hugo Chávez se dedicó a redactar la nueva Constitución y, entre otras cosas que cambió, fue el crear a una Asamblea Nacional Constituyente. Es decir, una convocatoria de representantes del pueblo con el objetivo de acordar nuevas reglas y el funcionamiento del nuevo sistema político. Pero en esta nueva Asamblea Nacional Constituyente, prácticamente todos los miembros elegidos eran amigos del presidente o miembros del chavismo y no había nadie de la oposición. Con lo cual, Hugo Chávez pudo eliminar las dependencias del gobierno que no le favorecían y crear otras nuevas con otros nombres, pero eso sí, que se alinearan a sus decisiones e ideales. Por ejemplo, eliminó la Corte Suprema de Justicia y creó el Tribunal Supremo de Justicia con todos los magistrados a su favor. Cambió a la mayoría de los gobernadores por gobernadores chavistas, sacó a la oposición del Senado y del Tribunal de Justicia, pero además de todo, eliminó al Consejo Supremo Electoral y creó uno nuevo llamado Consejo Nacional Electoral, que es el organismo encargado de proteger la transparencia de las elecciones en el país, pero al estar conformado por puros integrantes partidarios del chavismo, el nuevo Consejo Nacional Electoral creó nuevos sistemas para votar controlados por ellos mismos, y a partir de ese momento, las elecciones políticas en Venezuela nunca más volvieron a ser 100% transparentes. Para no hacerte el cuento muy largo, al cabo de tan solo un año de haber entrado al poder, Hugo Chávez y su partido ya habían cambiado a prácticamente todos los organismos públicos del país y tenían un control total a su favor dentro de cada dependencia. Y tú dirás, ¿cómo es que alguien logra cambiar a todas las dependencias públicas para controlar tanto al país sin que nadie pueda hacer nada? Y la respuesta está en la esperanza de la gente. Como te contaba, antes de que Hugo Chávez llegara al poder, la mayoría de los venezolanos estaban hartos de los políticos y los partidos tradicionales anteriores. Y aprovechando este descontento, Hugo Chávez les vendió la idea de que para poder transformar al país en favor del pueblo, era necesario transformar a las instituciones para eliminar la corrupción y crear a otras nuevas instituciones con gente que apoyara 100% a la revolución bolivariana. Ahora, hay rumores, igual y puede que esto esté mal yo, pero no sé si recuerdan, en la serie, en el documental que hice sobre Corea del Norte, los llevé al mausoleo en donde tienen los cuerpos momificados, están como si fueran muñecos de cera, de Kim Il-sung
y Kim Jong-il, el papá y el abuelo del actual presidente, que es Kim Jong-un. Y ahí los tienen, tú puedes entrar como turista y puedes verlos. No pude grabar obviamente porque eso está prohibido, pero también he visto fotos. En Rusia de hecho también lo puedes hacer. Está Lenin, el cuerpo de Lenin. En China tienen el cuerpo de Mao Zedong. Y algo que tienen en común todos estos personajes es que todos son parte de esta misma ideología socialista y de todo este movimiento que, bueno, desde la Unión Soviética se empezó a esparcir por diferentes lugares como Cuba. Hugo Chávez tenía mucha admiración por Fidel Castro de Cuba, y ahí fue donde empezó a tener como mucha influencia Venezuela de Cuba. Ahora, cuando muere, dicen que ahí está enterrado. Y desde este punto de la colina en el Calvario podemos apreciar una vista del mausoleo de Hugo Chávez llamado 4F, en honor a la fecha en la que Hugo Chávez realizó su fallido golpe de estado el 4 de febrero de 1992. Y para no quedarnos con las ganas de conocer más de cerca al llamado 4F, Daniel y yo nos dirigimos a la estación del metro más cercana, y así también podría aprovechar para viajar en una de las opciones de transporte público que tiene la ciudad de Caracas. Vamos a comprar nuestro boleto del metro y aquí nos dice cuánto cuestan, pero en realidad aquí es el metro es gratis. Es gratis. Exactamente. Wow. Todavía tienen las máquinas aquí de cuando solía tener un costo. Antes usaban monedas. Ahora no encuentras monedas actualmente. No, ya monedas de bolívar. Las monedas no existen. Si un billete pues no tiene nada de valor, cuesta como 0,000 de dólar, una moneda mucho menos. Ahora actualmente el metro es gratis. Este es el único requisito. El único requisito es levantar las manos y pasar el torniquete y ya estamos dentro. Ahora, ¿desde cuándo es gratis el metro? Lleva sus buenos años gratis. Bueno, y podemos ver la estación, pues no, bueno. En esta estación no va a haber nadie, porque esta no es la línea principal. Ajá. Esta es una línea alterna. Estamos en la estación del metro del silencio, entonces vamos a agarrar un y se túnel. Siente el silencio. Sí. Entonces vamos a ir hacia donde dice transferencia línea 1. ¿Ves? Okay. Entonces de ahí vamos a la línea 1, que es la línea principal que conecta toda la ciudad. Ok. La línea 1 es la más utilizada, las demás no se utilizan tanto a menos que tengas que llegar a lugares muy recónditos. Al caminar por los pasillos de la estación hacia la zona de los andenes, algo que pude notar es que las instalaciones ya se veían deterioradas y muchas lámparas estaban fundidas, con lo cual en algunas ocasiones vas caminando por los pasillos casi en completa oscuridad. Tienen aquí, bueno, en México tenemos divididos los vagones de enfrente, son exclusivos para mujeres y niños. Okay. Y la parte de atrás del tren. Fíjate que, no sé si se logra ver en la cámara, pero acá hay una línea azul, porque los vagones, los primeros y los últimos, suelen tener prioridad para ancianos, mujeres embarazadas. O sea, igual puedes entrar, pero en esta zona no deberías de sentarte. Ajá. En esta zona puedes estar parado, en el resto del metro sí, normal. Adelante, buen señor. Vamos a entrar. Ya llegó mi Uber. Llegó el Uber. Okay. Aquí en los buenos días. Aquí en los cartelitos tienes el mapa. Ah, tenemos el mapita. ¿Ves? Nosotros estamos ahorita en Capitolio y vamos en dirección por parte. Tenemos la línea 1, la principal. Sí. Nosotros estamos en el silencio. Caminamos desde la del silencio hasta Capitolio. En Capitolio, en la línea 1 es la roja. Vamos ahorita a pasar por Caña Amarillo, Gubbio, Agua Salud, Gato Negro, Plaza Sucre, Pérez Gonaldes y llegamos a Propatria, que es la primera estación del metro. Ok. Perfecto. ¿No tienen aquí en el metro vendedores ambulantes? Sí. ¿Sí? Ok. Sí, es que en México esto estaría... De hecho, con los bolívares que tienes, puedes comprar dulce o algo de McDonald's. Ok. Ya al abordar el metro, noté que los vagones lucían en buen estado y parecían ser de algún modelo reciente. Honestamente yo pensé que estarían más descuidados y sin afán de ofender a nadie, ni de Venezuela ni de México, y siendo muy objetivos con la comparación, meramente para tener un punto de referencia, la verdad es que me ha tocado ver vagones más viejos o en peor estado y descuidados en el metro de la capital de mi país. Aunque claro, también hay algunos nuevos metros en México, así como en Caracas también existen otros trenes que podrían estar en otras condiciones. Hola. Amigos, estamos llegando a la estación, ¿cómo se llama? Propatria. Propatria es la primera estación de la línea. Bueno, ahí nos vamos a bajar. La primera estación del metro fundada en toda Venezuela. Ah, la primera fundada en toda Venezuela. ¿En qué año más o menos? ¿Alguien sabe? ¿Alguien tiene el dato? ¿En qué año fue fundado el metro? 83. Wow. Por ahí casi cuando yo nací. ¿Cómo? 1900.
83. Sí, allá arriba vas a ver una placa que te dice, mira, esto fue fundado en el gobierno de tal, este año, tal, tal. Ajá. Wow, 1983, eso viene siendo aproximadamente 37 años. Bueno, ya llegamos, aquí nos bajamos todos porque esta es la última estación de la línea 1 y vamos a conocer un poquito aquí a los alrededores. Mira, aquí ya, esto es una zona más popular, ¿no? Sí, esto es una zona más popular, ya estamos aquí en Propatria. Propatria, ok. Vamos a ver la placa, que es la primera estación del metro, fundada en 1983. Yo nací en 1986, o sea, este metro tiene 3 años más que yo, la edad de mi hermana. Compañía Anónima Metro de Caracas, línea 1, tramo Propatria, La Hollada, que fue el primero que se fundó el 2 de enero de 1983. Buenos días, mi hermano. Bueno, ya recorrimos buena parte en metro. Ahora, ¿qué otros transportes son populares, son comunes aquí en la ciudad? Los taxis, los mototaxis. ¿Los mototaxis? Sí. Eso, wow, eso tengo ganas de hacerlo. Vamos a ver si en algún momento de nuestra estancia aquí en Caracas nos subimos a una moto. Fíjense, aquí venden como merengues, ¿sí? Estos son suspiros. ¿Le llaman suspiros aquí? Sí. Me llama la atención este. Estos son polvorosas, que son unas galletas que se te deshacen en la boca. Ah, y le decimos polvorones en México. Ok. Y estos son conservas de coco. Estos son conservas de coco, ok. De coco aplastado. Qué rico. Bueno, vamos a probar alguno. Sí, claro, se me antoja este. ¿Qué precio tienen? 200 por cada. 200 cada uno. 200, yo traigo, ¿qué? 200,000. ¿Usted de dónde es? Yo de México, mucho gusto. ¿Cómo le va? Bien, papá, yo soy de Ecuador. De Ecuador, mire qué bonito, acabo de estar en su país. Sí. Fui a Quito, nada más a Quito. Yo soy de Otavalo. Otavalo, me recomendaron mucho ir a Otavalo, a Guayaquil, a Cuenca, y lleva muchos años viviendo aquí en Venezuela. Sí, me vine cuando tenía 14 años. Wow, ¿y qué le parece? ¿Le gusta más Venezuela o Ecuador? Aquí entre nos, no le vamos a decir a nadie. No, a mí me gusta en Ecuador, no, pero yo me vine aquí en la edad de 14 años. Ah, pues ya, aquí vine de paseo y me gusté y me quedé. Aquí me casé con un venezolano llanero, ya falleció, tengo los 3 muchachos. Sí. ¿Y para qué voy a ir para Ecuador? Yo nunca he ido para Ecuador 3 veces, nomás fui cuando cumplí 20 años, cuando mi mamá falleció, cuando mi papá estuvo enfermo y falleció. Sí. De ahí más nunca. Entonces ya, se quedó aquí, se enamoró de Venezuela. Me gustó la vida loca de Venezuela. ¿Es su hijo? No, mi nieto. ¿Qué tal es tu abuelita, regañona? Ah, mire, dijo que sí, ¿eh? Es que porque mi hija falleció. Qué linda. Sí, ella era profesora. ¿Era profesora? Y como te digo, y me gusta la vida loca de Venezuela. ¿Le gusta la vida loca de Venezuela, eh? Anoten el eso. Ambiente. ¿Cuál es la vida loca que me recomienda conocer aquí en Venezuela? Como te digo, el ambiente alegre, que tuve la bulla por acá, y los días, por lo menos sábado, cuando yo era joven, sí, agarrábamos el carro del cuñado, de la amistad, íbamos en la noche por la autopista, por todo eso, íbamos a las discotecas, sí, ¿ves? Pero que ya ahorita ya casi no... Ya no se usa tanto. Casi no se usa, ¿no? ¿Eso cuándo fue? ¿Cambió mucho en los últimos años o usted sigue viendo que Venezuela está similar a como estaban hace 15, 20 años? No, mira, ve, yo te digo, yo como extranjera te digo, que aquí vamos para el cielo y el propio venezolano llora para otro país. ¿Aquí vive mejor que si viviera en Ecuador? Como estamos, todavía se vive mejor. Todavía se vive mejor. Sí. Lo que pasa es que habemos personas que estamos acostumbrados a botar, a hacer desastre en la cocina, a preparar y dejar todo ahí, y lo botaban. Ahora no es eso, pero sin embargo todavía uno come bien. Ok. Aunque tenemos que trabajar, porque yo tengo 67 años. Sí, claro. Y yo trabajo hoy por este niño, pero sí, aquí vamos. Sí, y no me quedo en Venezuela. Ok. Y moriré aquí en Venezuela. Orgullosa venezolana, ecuato-venezolana. Sí. ¿Qué piensa de la gente que está ahorita preocupada de que a lo mejor Venezuela está pasando por una crisis o están pasándola mal? Estamos pasando una crisis momentánea. Es momentáneo. Y puede ser, como te digo, castigo de nuestro Señor Jesucristo. Para nosotros... ¿Un castigo porque cree que hay algo que hicieron mal? ¿O? No, el castigo es porque nosotros aquí teníamos de todo. Sí. Y éramos botaratos, como te digo. Se te dañaba el televisor, tú no buscabas arreglarlo, sino que... ¿Lo botabas? Lo botabas y comprabas otro. Todo era así. Y entonces nuestro Señor Jesucristo nos ha dado prueba y prueba y prueba. Y todavía seguimos haciendo lo que nos da la gana. Okay. ¿Ves? Pero como yo creo mucho en Jesucristo y en la divina misericordia,
Yo le pido todos los días a nuestro Señor Jesucristo la divina misericordia. Si está el presidente como estaba el presidente Hugo Chávez Frías, ahorita está Maduro, es porque nuestro Señor Jesucristo lo quieren a ellos ahí. Okay. Porque si no, hubiera sido otra cosa fea. Okay. ¿Me entiendes? Sí. Y por eso yo me siento bien, porque estamos bien. Excelente. Pues muchas gracias, señora. Un gusto conocerla. Gracias. Prueba para que vea, esos son uno de los criollos. A ver, vamos a probarlo. Muchísimas gracias, señora. Un gusto conocerla. Gracias a ustedes. Un gusto conocerte, amigo. Hasta luego, tenga feliz día. Para ser honestos, me sorprendió un poco que al preguntarle sobre la situación del país, la señora le atribuyera el destino de la crisis y la política a un acto divino de Dios. Pero si analizamos los discursos de Chávez, nos vamos a encontrar con muchísimas ocasiones en las que Hugo Chávez hacía referencias a la Biblia o a Jesucristo, y esto muy probablemente haya influido para muchos en la manera en la que relacionan la política del país con sus creencias religiosas. Después de realizar cambios en la Constitución y en las instituciones, durante los primeros años de su gobierno, la sociedad se dividió entre chavistas, que apoyaban al gobierno, y opositores que demandaban una mayor libertad económica. Incluso llegó a un punto en el que literalmente satanizó a los ricos, citando a Cristo y convenciendo a la clase obrera del país de que ser rico es malo. Ustedes no recuerdan lo que dijo Cristo. Más fácil será que un camello entre por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. Nosotros no queremos ser ricos. Ser rico es malo, es inhumano. Así lo digo, y condenen a los ricos cada vez que les dé la gana. En otros discursos, incluso amenazaba directamente a los empresarios y convencía a los trabajadores de que los dueños de las empresas para las que trabajaban eran explotadores y eran los enemigos del pueblo. Trabajadores, a la dignidad de la clase obrera venezolana, que no se dejen manipular por los explotadores. Da tristeza como algunos trabajadores de la Polar. Mendoza, te acepto el reto, ¿sabes? Vamos a ver quién aguanta más, Mendoza. Vamos a pulsear, pues. A ver. Tú con tus millones y yo con mi moral, Mendoza. Porque tú eres un ricachón, tú vas para el infierno, para el cielo no vas. Pero yo invoco a la verdadera clase obrera venezolana a la guerra económica contra la burguesía. Y aunque Hugo Chávez ya comenzaba a mostrar signos de polarización entre los obreros y los empresarios, la buena noticia para los empresarios era que Hugo Chávez ya le había prometido a los venezolanos que en su gobierno no se iba a nacionalizar a las empresas privadas y que por el contrario, él siempre iba a apoyar a los inversionistas. ¿No hay intención de nacionalizar absolutamente nada? No, absolutamente nada. Incluso hemos dicho, nosotros estamos dispuestos a darle facilidades aún más de las que hay a los capitales privados internacionales para que vengan aquí a invertir en las más diversas áreas: agricultura, agroindustria, petroquímica, industria gasífera, todo lo que es el desarrollo del país, que tenemos vea que tenemos un proyecto bastante ambicioso que necesitará de la inversión privada. Yo aprovecho para hacer un llamado a todo el mundo. Yo no soy el diablo, yo soy un hombre que va con los mejores lazos de hermandad a trabajar conjuntamente con todos los países de América Latina, de Norteamérica y del mundo entero. Aunque lamentablemente lo anterior pareció ser solo un discurso de campaña, porque una vez que ya estaban todas las instituciones a su favor, comenzó a comprar a muchas empresas privadas para convertirlas en empresas del gobierno. Empresas de todo tipo como hoteles, aerolíneas, cadenas de supermercados, productores de comida, teatros y prácticamente cualquier tipo de negocio privado. Y en caso de que algún empresario no quisiera vender su empresa, amenazaba con hacerlo por la fuerza, y así popularizó la famosa frase temida por cualquier inversionista en Venezuela: exprópiese. Es un edificio que tiene comercio privado de joyería. Exprópiese, exprópiese. De acuerdo. ¿Y aquel edificio allá en la esquina? También son edificios que tienen locales comerciales. Bueno, miren, me decía Jacqueline ahora, en aquella casita que está allá vivió Bolívar recién casado. Esa casita que se ve ahí con 2 balcones. Y ahí lo que están en unos negocios. Exprópiese. ¿Cómo no, presidente? ¿Este edificio aquí cuál es? También es un edificio que tiene locales comerciales de propiedad privada. Por lo tanto... Exprópiese, señor alcalde. Exprópiese.
En muchas ocasiones incluso amenazaba con expropiar a las empresas a través de su programa de radio y televisión llamado Aló Presidente, que se transmitía todos los domingos y en el cual Hugo Chávez hablaba durante horas sobre las acciones de su gobierno, pero también lo utilizaba para acusar y amenazar a los opositores, empresarios, periodistas o cualquiera que no estuviera siguiendo la línea e indicaciones de su gobierno. Señor presidente del Banco Provincial, Rodríguez. Es el presidente Chávez, como ya usted sabe. Yo estoy aquí en una cadena nacional, en una asamblea en cadena nacional. Y yo le voy a repetir con todo respeto, Rodríguez, si el Banco Provincial que usted preside aquí en Venezuela no está dispuesto a cumplir con las leyes, los decretos presidenciales, comience usted a entregarme el banco. Yo le voy a pagar lo que cuesta el banco. ¿Oyó? Por ahí anda la Polar, la empresa Polar. Yo no tengo nada contra la Polar, pero ese es uno de los grandes monopolios que hay aquí. Que yo sé que para el cielo no van. Para el cielo no van. A menos que hagan lo que Cristo dijo. Señor Mendoza, si quiere ir para el cielo, usted sabe lo que dijo Cristo. Venda todo lo que tiene y repártalo entre los pobres. ¿Usted va a hacer eso? Mickey. ¿No lo van a hacer? ¿No? ¿No lo van a hacer? Bueno, pero es que usted tenga cuidado con lo que me responda, ¿sabe? Porque usted me está diciendo que el banco no está en venta, pero yo se lo puedo expropiar ya, inmediatamente si quiero, en función del interés nacional. Pues tenga cuidado con lo que usted me está respondiendo, ¿sabe? Por favor, se lo ruego. No hay conciliación con la burguesía venezolana. No hay. Ni habrá. Y así podríamos seguir durante horas, pero para no hacer esto tan largo, a raíz de todas estas medidas autoritarias, poco a poco los inversionistas y empresarios comenzaron a cerrar miles de negocios, lo cual afectó a millones de personas y familias que se quedaron sin empleos. Los bancos internacionales se retiraron del país y los créditos para comprar autos, vivienda o poner un negocio desaparecieron. Pero para buena suerte de los venezolanos y del gobierno de Chávez, durante la década de los 2000 el precio internacional del petróleo comenzó a subir como la espuma. Esto generó muchos ingresos para el país y Chávez supo cómo ganarse a la gran parte de la población popular creando programas sociales estatales de ayuda a los más necesitados, y cuando se acercaron las elecciones intensificó estos programas sociales, con lo cual mantuvo contentos a los sectores más pobres de la población, regalándoles comida, vivienda, dinero, entre otras cosas. Y bueno, seguimos caminando aquí en la Avenida México y lógicamente pues en honor a México o en representación de México tenemos varios murales, tenemos varias esculturas. Aquí tenemos a el general Lázaro Cárdenas, para los que son de México pues obviamente lo han de ubicar, es un expresidente que fue quien expropió el petróleo en México. Ahora tenemos aquí un edificio que dice el gigante de la patria y me llama la atención algo que he visto ya en varios lugares de aquí de Caracas y de Venezuela, los ojos, algo raro. Yo lo vi y dije como, wow, qué curioso, unos ojos. Inmediatamente reconoces de quién son esos ojos, pero se siente que te están mirando. ¿Por qué hay tantos ojos de Chávez pintados por la ciudad? Los ojos de Chávez se pueden observar por toda la ciudad y en muchos lugares del país, y junto a la firma de Hugo Chávez son uno de los varios logos del chavismo. La historia cuenta que cuando Chávez murió en el año 2013, el gobierno comenzó a pintar su mirada en todas las obras que Hugo Chávez hizo en Venezuela, incluyendo las cosas que expropió, como el Banco de Venezuela. Esto como una manera de decirle al pueblo que Chávez siempre los estará cuidando, aunque para ser honesto, cuando llegué a Venezuela y comencé a ver sus ojos por cada rincón de la ciudad, me dio más una sensación de estar siendo vigilado, y también me recordó un poco a mis días en Corea del Norte, cuando veía imágenes de líder por cada rincón del país. Vamos a seguir caminando aquí, Avenida México, en la zona centro de la ciudad. Este es el Teatro Teresa Carreño, el más importante. Teresa Carreño, ¿quién fue Teresa Carreño? Examen sorpresa para Fogonix. Eso está difícil, fue una artista, una pianista y compositora de acá de Venezuela. Bueno, aquí tenemos su teatro, que ahorita lógicamente por pandemia no vamos a poder entrar a que se los muestre ya de cerca, de por dentro, pero bueno, igual desde aquí se alcanza a apreciar y tiene una arquitectura pues bonita, está bastante interesante, que supongo, me da la impresión es de los años 80 aproximadamente, lo han de haber construido en los años 80 y tiene una arquitectura que parece entonces pues era muy moderno.
fuimos o estamos de otro lado de la ciudad que se llama la Colonia 23. Bueno, nosotros la conoceríamos en México como Colonia 23 de enero. Aquí le dicen... El sector. El sector. Esta es la parroquia 23 de enero. Nos vinimos caminando desde Propatria y esta zona tiene este nombre en honor a la fecha en la que salió del poder el expresidente y dictador de Venezuela, Marcos Pérez Jiménez. Para allá abajo tenemos Propatria, que es donde estábamos, y acá arriba, como pueden ver, estos edificios en forma de bloque, este que está allá al fondo, tienen esta forma porque el mismo expresidente Marcos Pérez Jiménez los construyó para darle asilo, para darle hogar a los militares de bajo rango, porque ya eres un general súper tal, entonces tenías tu mansión tal. Actualmente ahí viven ya familias, ya no es de tiene militares. Nada que ver de militares. Sí. Es decir, si hay militares viviendo allí todavía, pero cualquier persona puede vivir en uno de los bloques del 23 de enero. A estos edificios le llaman bloques por la forma. Esta es la parte oeste de la ciudad. Esta es la parte oeste. En términos generales, la parte este es donde está como más adinerado. Ahora, en este lado de la ciudad, que es el lado oeste, es donde encontramos los barrios populares. Entre ellos está Katia, el 23 de enero. Uno pensaría que en estos barrios populares el riesgo de ser víctima de un robo o delito es elevado. Sin embargo, al investigar sobre la ciudad y platicar con algunos locales que prefieren el anonimato, me contaron que estas zonas de la ciudad son incluso más seguras que otras debido a la presencia de grupos de defensa llamados colectivos. Y básicamente son grupos armados que asesinan a todo aquel que sorprendan cometiendo delitos en su barrio. Por lo tanto, los robos en esta zona de la ciudad disminuyeron en los últimos años debido al miedo de los delincuentes a ser asesinados por los colectivos. Buenísimo, vamos a seguir recorriendo, estamos en el 23 de enero. Algo interesante que pude notar de este lado de la ciudad es que la propaganda del gobierno se ve con mucha más frecuencia y para donde voltees. Espectaculares con la frase propagandística del partido político de Maduro, ven, vamos juntos, los ojos de Chávez y murales con imágenes de Chávez revolucionario. Todo esto me indicaba que en esta zona de la ciudad vive la gente que recibe más ayudas del gobierno y que por lo tanto aún sigue apoyando enérgicamente al chavismo. Muy bien, amigos, seguimos recorriendo el ambiente, justo a eso voy. Seguimos recorriendo la parroquia 23 de enero y se ve mucho ambiente, mucha gente en las calles, mucho movimiento, compadres ahí jugando con la manguera y mucho comercio también. Vas sobre las calles, sobre las banquetas, ves gente comprando la fruta y diferentes cosas. Ahorita nos dirigimos hacia 4F, que es donde está el mausoleo, donde se dice que tienen la tumba de Hugo Chávez. Mientras nos dirigíamos al cuartel 4F, pasábamos por una zona de viviendas en la que resaltaban construcciones de 3 a 4 pisos con espacios reducidos y algo de movimiento en las calles. Después llegamos hasta un sitio en el que un mural al costado derecho nos mostraba el camino hacia el sitio que buscábamos. Imágenes de Hugo Chávez en diferentes etapas de su vida. Frases como a despertarse, patria, por ahora y amor con amor se paga adornaban el camino hasta la entrada del famoso cuartel 4F, en el cual se encuentra el cuerpo del fallecido Hugo Chávez y al cual ahora intentaríamos entrar. Vamos a tratar de sacar dinero para movernos aquí en Venezuela y efectivamente, este billete de aquí, que es el de 10,000, ya la gente ni siquiera lo acepta. Estamos haciendo algo súper malo y clandestino y así atrás de un negocio y todo. Y bueno, amigos, no estoy seguro si van a volver o no, pero bueno, se llevaron mi billete de 20. Supongo que este es el tipo de cosas a las que te expones cuando estás intentando cambiar dinero.